formar un espacio de diálogo, un espacio de debate que es como vos decías, cómo se hace la profesión en estos días y en estos tiempos de tantos cambios vertiginosos, diría yo, y que ponen un poco en jaque nuestro ejercicio de la profesión y más o menos como que nos obliga a reestructurarnos. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el nuevo baremo, este nuevo baremo que ingresó, entró en vigencia a partir del 2 de febrero. La realidad es que ha sembrado mucha incertidumbre. Hoy ni las autoridades de comisión médica, ni las cámaras laborales, ni tampoco nosotros como operadores del derecho tenemos muy en claro cómo se está diagramando. Fue un cambio que si bien se viene hablando desde el mes de agosto de la aplicación de un nuevo baremo, porque se consideraba el antiguo baremo que estuvo vigente hasta el 2 de febrero, estaba vigente desde el año 96, por lo cual comisiones médicas y las autoridades máximas de todo el país decidieron y entendieron que debía efectuarse una modificación. La realidad es que no es una modificación del baremo, sino que es la entrada en vigencia de un nuevo baremo totalmente diferente al que venía rigiendo. Y es diferente porque, y por eso digo que es un nuevo baremo, porque si bien en teoría lo que se trata es de que no haya tanta discrecionalidad para los médicos al momento de la aplicación de un porcentaje de incapacidad para las lesiones por accidente de trabajo o por enfermedades profesionales, la realidad es que modifica trascendentalmente todos los porcentajes de incapacidad y no solamente hace un enfoque más técnico, sino que hay una modificación en los porcentajes de incapacidad. En algunos casos, la realidad es en los menos, mejora o proporciona un mayor porcentaje de incapacidad para ciertas lesiones o ciertas incapacidades, pero en la gran mayoría o baja el porcentaje de incapacidad o digamos, no permite la discrecionalidad del médico. Entonces, me parece que el objetivo de la exposición es que analicemos entre todos y que si alguien tiene alguna duda o algún aporte diferente, lo podamos exponer en esta charla, pero que analicemos los cambios introducidos por este baremo, la incidencia que tienen estos cambios en la determinación de incapacidad, las modificaciones prácticas que ha sufrido el procedimiento frente a comisiones médicas conforme a esta nueva aplicación y cuáles van a ser las implicancias estratégicas que debamos pensar o poner en práctica los que trabajamos y los que somos abogados de a pie en materia de accidentes y de enfermedades laborales. Como les decía, la primera modificación que se hace en el nuevo baremo es una mayor objetivación del daño. Esto significa que antes los médicos se podían mover, tenían cierta soltura, por así decirlo, entre un mínimo y un máximo de porcentajes de incapacidad para determinadas lesiones. Entonces, lo que se trata con el nuevo baremo es de objetivarlo y no dejar tanta discrecionalidad en cabeza del médico, sino que el porcentaje de incapacidad esté determinado por parámetros clínicos, objetivos y mensurables. Entonces, esto lo que hace es reduce el foco en la sintomatología que siente el trabajador y obviamente elimina el elemento subjetivo, tanto del trabajador como del médico al momento de la evaluación médica. Entonces, en este sentido, para poder determinar, para hablar de un porcentaje de incapacidad, se va a poner el foco puntualmente entre la correlación que hay entre el examen físico que pueda llegar a hacer el médico, que ya les voy a decir más adelante, ya no hay más audiencias médicas, los estudios complementarios y las historias clínicas y el relato de los hechos que como profesionales hagamos al momento de la iniciación del trámite. Otra de las modificaciones que se observa en este nuevo baremo
es una tendencia restrictiva de las patologías como, por ejemplo, las lumbalgias crónicas, las hernias de disco que no tengan compromiso neurológico evidente. Este compromiso neurológico lo vamos a poder objetivizar y poder realmente ver en un estudio, en una resonancia magnética, en un electromiograma o en algún estudio que pueda objetivizar la lesión o la patología. Antes, con la vigencia del antiguo baremo, la lumbalgia, más o menos, si bien obviamente que si teníamos un estudio médico que nos respaldara el relato del actor y el examen médico, mucho mejor era, pero con el examen médico, el médico de superintendencia podía evaluar la sintomatología y la limitación funcional. Con este nuevo baremo, si no hay un respaldo científico mensurable, no, en principio no daría lugar a un porcentaje de incapacidad. Y en esta restricción de las patologías frecuentes, obviamente también entra en juego el tema de que obviamente los porcentajes de incapacidades se han bajado. No solamente en esta patología que yo les decía de la lumbalgia, sino, por ejemplo, una menistectomía que antes podía llegar a dar hasta un 12%, dependiendo de las alteraciones que tuviera el paciente. Hoy, sea cual sea la consecuencia que sufre el trabajador, tiene un 4% de incapacidad. Esto hace que eh, se produzca una estandarización técnica de lo que son las incapacidades laborales, tanto por accidentes como por enfermedades laborales. Entonces, hay un menor margen interpretativo tanto del médico como de posteriormente las cámaras y los peritos médicos. Recordemos que las pericias, si bien superintendencia es un organismo que tiene que brindar un porcentaje de incapacidad, lo cierto es que en realidad las cámaras y el perito médico oficial en la mayoría, en el 90% o 99% de los casos, es quien termina definiendo cuál es el porcentaje de incapacidad. Entonces, al haber una menos discrecionalidad médica en superintendencia, condiciona el debate pericial posterior. Y esto también hace entrar en juego y entrar en jaque, diría yo, el tema de la aplicación de este nuevo baremo, porque si bien el nuevo baremo tiene vigencia temporal a partir del 2 de febrero de este año, que entró en vigencia, la realidad es que se parte de una dicotomía o se parte de una confusión sobre qué pasa con los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia, pero que todavía o bien no tenían dictamen médico o bien se encontraban en cámara. Hay una realidad y han habido casos, no acá en Mendoza de momento, pero sí en Buenos Aires, en donde se ha solicitado al perito médico que vuelva a realizar la pericia médica para adaptar el examen médico al nuevo baremo. Ahí, bueno, después si quieren les comparto el planteo de inconstitucionalidad y el primer fallo que refleja esta inconstitucionalidad sobre la aplicación. Pero la realidad, y esta es a uno de los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día, que es cómo hacemos con la aplicación del nuevo baremo y los dictámenes que aún no tienen incapacidad determinada. Hay una corriente a la cual adhiero, si bien todo lo que podamos debatir y lo que podamos hablar, la realidad es que hay que tomarlo con pinzas porque nadie, ni superintendencia, ni las cámaras, ni los abogados, con 200 años de ejercicio en la profesión, sabemos todavía exactamente qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a aplicar, entonces todo lo deberíamos tomar con pinzas, pero hay una corriente que establece que, a ver, ¿qué dice el nuevo baremo? Que se entra en vigencia y se aplica a todo procedimiento que no tenga una determinación de capacidad efectuada. Entonces esto trae a consecuencia de que los dictámenes de superintendencia que salen sin incapacidad
En realidad, no se les debería aplicar el nuevo baremo, sino el baremo anterior, porque estoy hablando de trámites que ya tienen dictamen de superintendencia. ¿Por qué? Porque el inicio del trámite es por determinación de capacidad y el dictamen sale sin incapacidad. Quiere decir que superintendencia ya se está expidiendo con respecto a la incapacidad. Dice sin incapacidad. O sea que el porcentaje se traduciría en un 0%. Por lo cual a esos dictámenes no se les debería aplicar el nuevo baremo al momento de llegar a Cámara, sino que se les debería aplicar el viejo. Esto es una cuestión que habrá que plantearla y habrá que ver cómo resuelven los jueces de Mendoza estas circunstancias. Y esto me lleva al siguiente punto, que es básicamente, yo creo, lo que más nos importa, tanto a los abogados como a los trabajadores que tienen que someterse a la determinación de capacidad por una lesión o una enfermedad. Y es el impacto económico de esta determinación de capacidad. ¿Por qué? Porque el porcentaje de incapacidad que nos fije superintendencia o que posteriormente nos fije un perito médico en cámara es uno de los factores determinantes que ocupa lugar en la fórmula indemnizatoria, por lo cual, si a mí me reduce el porcentaje de incapacidad, notablemente me va a reducir la prestación dineraria que tenga que abonar la RT en concepto de indemnización. Entonces, no solamente me reduce el porcentaje de indemnización, sino que también me va a reducir el resultado económico del trámite. Entonces, quizás hay algunos trámites que antes eran, por así decirlo, un poco más peleables y hoy quedan excluidos. ¿Por qué? Porque si, esto en relación con lo que decía anteriormente, si yo no tengo un respaldo técnico, un respaldo en imagen, un respaldo en algún estudio médico, en historia clínica, en algún apoyo más que solo la sintomatología del actor, no me va a brindar incapacidad. Y antes quizás el médico al momento de la evaluación podía hacer. Como les decía, ya no existen más las audiencias médicas, salvo que el médico, conforme a la documentación, que ahora les voy a contar cómo es el procedimiento del nuevo baremo, salvo que el médico al momento de la evaluación del expediente entienda que es necesario, absolutamente necesario, la evaluación clínica del trabajador. Si no, se resolverá con la documental que esté presente en el expediente. Y esto me lleva entonces a comentarles cómo es el procedimiento que cambió y que modificó el nuevo baremo. En relación a esto, lo que trata de hacer el baremo es evitar justamente que se inicien trámites por patologías que realmente no tienen ningún porcentaje de incapacidad y que, como les decía antes, podían llegar a derivar en algún porcentaje. Entonces, en base a esto, el nuevo baremo hace una mayor formalización administrativa en cuanto a que tiene más exigencias formales estrictas en la presentación de la documentación. Y a raíz de esto hace que se eliminen, entonces todo lo que antes se hacía en la audiencia médica ahora se elimina y hay que hacerlo al momento de la presentación del trámite. Antes solamente necesitábamos relato de los hechos para el caso de rechazo o de patologías no listadas. Hoy en día necesitamos relato para todo. ¿Por qué? Porque le tenemos que llevar al médico que va a dictaminar y que cumple un poco la función de juez, le tenemos que llevar a este médico todos los elementos probatorios posibles que tengamos a nuestro alcance para que puedan dictaminar, salvo los que no se va a poder agregar documentación posterior, salvo la que no hubiéramos conocido al momento o al momento del inicio del trámite o se hubiese producido un agravamiento de la patología. Entonces, antes, cuando teníamos la audiencia médica, era el momento propicio o posterior a la audiencia médica para agregar documentación si el trabajador se había efectuado algún estudio extra o si
conocíamos algún otro medio probatorio que pudiéramos agregar, era el momento, la audiencia o a posteriori en la etapa de alegatos, básicamente. Hoy en día esto resulta muy limitado, como les decía, solamente si no conocí, si no tuve acceso real al estudio o si se produjo un reagravamiento entre el momento en que yo inicio el trámite y el momento en que se va a dictar el dictamen. Entonces, a raíz de eso también se produce un dictamen mucho más cerrado y un dictamen mucho más técnico. ¿Por qué? Porque como el baremo ahora trae eh, estándar de todos los porcentajes de incapacidad, y si bien hay un mínimo de movimiento que pueda llegar a tener el médico para determinar alguno u otro porcentaje de incapacidad, hoy tanto porcentaje de incapacidad como factores de ponderación están totalmente cerrados. Entonces, son básicamente sumas aritméticas y punto. Entonces, eso nos obliga a nosotros como operadores a conseguir médicos legistas que nos proporcionen dictámenes mucho más técnicos, mucho más rigurosos, mucho más abarcativos, de modo de que en el momento de tener que impugnar un dictamen médico con incapacidad o con bajo porcentaje de incapacidad o sin incapacidad, ya sea impugnarlo frente a la Comisión Central o impugnarlo directamente con la demanda en Cámara, nos permita tener un dictamen mucho más rico y mucho más abundante en cuanto a la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque ya no hay otra instancia previa al dictamen para poder introducir alguna patología, perdón, algún estudio. Antes, no en todas las patologías era necesario el informe médico de parte, porque con la audiencia médica uno ahí podía discutir y tenía como un frente a frente con el médico en donde se podía brindar más información que hoy ya no va a estar. Entonces, a raíz de este nuevo escenario que se ha planteado y que nos genera a nosotros un nuevo tablero de juego que yo considero bastante más complicado, más allá de que, más allá de la implicancia y de lo que implica un nuevo procedimiento o una nueva legislación, que siempre hay un tiempo para adaptarse. La verdad es que este baremo es un baremo bastante restrictivo, bastante echa para atrás un montón de progresos que se había logrado en materia de riesgos de trabajo. Recordemos que la ley de riesgos de trabajo fue creada eh, no por un capricho, sino fue creado para que los trabajadores que sufrían un accidente o una enfermedad, un desgaste físico, que lo hacen, o sea, ¿cuál es el fundamento de la ley de riesgo de trabajo? Puntualmente, que con mi trabajo, con el poner el cuerpo, yo le estoy generando un beneficio económico a otra persona. Entonces, eso es lo que hace que la ley de riesgo de trabajo tome implicancia y diga, bueno, si yo sufrí una lesión por un accidente en mi trabajo, yendo o viniendo de mi trabajo, o un desgaste físico por realizar tareas repetitivas a lo largo del tiempo, bueno, hay alguien que tiene que responder por eso. Y ahí entraban las ART. Hoy este baremo trata a mi juicio, esto es una opinión personal, pero trata de desarticular un poco esto de que se reclame. Hay una salida, ¿por qué? Porque obviamente, como les decía, la baja del porcentaje de incapacidad necesariamente me baja la indemnización. Eh, y hay una salida a esto que es el reclamo al propio empleador con acciones civiles en sede laboral hacia los empleadores. La realidad es que yo no creo que tenga mucho éxito este tipo de reclamaciones porque obviamente que el trabajador a su empleador no le va a hacer un juicio ni un reclamo de índole indemnizatorio porque corre riesgo su puesto de trabajo. Entonces, entra en juego una, una mayor estrategia que tengamos que aportar en el momento de tomar un caso y de iniciar un trámite ante las comisiones médicas y posteriormente en Cámara, de modo de poder lograr el mayor resultado posible y el mejor resultado
conforme a este nuevo baremo. Entonces, conforme a esto, hay una implicancia estratégica para litigar muy importante, que es básicamente la preparación técnica rigurosa. Entonces, no solamente llega el cliente y lo tomamos directamente y vemos qué pasa o vamos viendo en el camino como quizás se hacía antes, sino que hoy requiere que armemos el trámite administrativo con una revisión integral, con una historia clínica, tratemos de pedirles al trabajador su historia clínica, tratemos de ver en la mayoría, casi en el 100% de los casos no se lo dan, pero tratemos de ver exámenes preocupacionales, exámenes anuales que se hacen, de modo de poder armar el caso y poder demostrar, porque no solamente, sobre todo en enfermedades profesionales, que se da mucho más que en un accidente, que es un hecho súbito y es hoy pasó, hoy se cayó el trabajador, hoy se quebró, en una enfermedad que sí requiere del paso del tiempo y digamos, como una constancia, sí juega un papel fundamental el tema de historias clínicas, el tema de consultas, porque por ahí la gente cuando llega al estudio ya llega como, digamos, por así decirlo, en una última instancia, pero previo a eso quizás consultó con algún médico particular, tiene algunos estudios, quizás estudios no recientes, pero sí de algún tiempo atrás, entonces uno puede ir mostrando el nexo causal. Por ejemplo, esto se da mucho en, por ejemplo, las hipoacusias. Las hipoacusias, por lo general, se pueden ver a lo largo del tiempo en los exámenes anuales que hacen las ART a los trabajadores que trabajan expuestos a ruidos y demás. Se puede ver cómo va disminuyendo la capacidad auditiva. Entonces, eso es importante que al momento de iniciar el trámite a comisiones médicas, y esto es la construcción del caso técnico, podamos tener acceso a esas audiometrías o a esos informes, o si podemos ir armándolo con el tiempo, podemos ir haciendo nosotros de manera particular audiometrías, cosa de llegar con un caso sólido, con un respaldo sólido acerca del accidente o de la lesión que vamos a reclamar. Entonces, también es parte de la estrategia de litigación que vamos a tener identificar correctamente la patología que vamos a identificar, que vamos a reclamar, y para esto nos tenemos que apoyar necesariamente en médicos legistas. Si bien uno con el tiempo de ejercicio de la profesión va pudiendo darse cuenta cuándo sí, cuándo no, y va empezando a aprender a leer ciertos estudios, siempre es importante, y hoy más que nunca, el aval y el apoyo de un certificado médico que nos permita evaluar la evaluación correcta de la patología que voy a reclamar, y de que podamos probar fundamentalmente la relación causal entre lo que vamos a reclamar y las actividades que realiza el trabajador. Entonces, sí o sí, necesitamos en este nuevo panorama un apoyo científico mucho más fuerte que el que teníamos antes. Este baremo que entró en vigencia no es una mera actualización técnica, no estamos hablando de nuevas patologías o de nuevas incumbencias, sino que se ha modificado sustancialmente la aplicación de la tabla de incapacidades. Si bien, como les decía al comienzo, hay patologías como por ejemplo el tema de cicatrices, por ejemplo, una patología que en el viejo baremo no estaba contemplada como porcentaje, una patología que otorgaba incapacidad, como es la quebradura de costillas, en este baremo sí, las cicatrices, algunas nuevas también se han incorporado, y en algunos casos muy contados se incluye el dolor como factor de ponderación, pero no es en la mayoría. Entonces, en este escenario creo yo que nos pone a nosotros en una posición de mucho más estudio y mucho más tecnicismo a la hora de presentar un reclamo. Ana, perfecto. Bueno, entendiendo que
que ha finalizado la presentación, le vamos a dar un espacio a los colegas que tengan consulta. Ahí la doctora Graciela Torre había consultado en el chat, ¿sí? Que si en el caso de enfermedad profesional hay algo más para tener en cuenta al momento de iniciar el trámite en las comisiones médicas. ¿Algo más en qué sentido? En el sentido de, en cuanto en cuanto al informe médico o algo más para tener en cuenta en cuanto a qué. Bueno, a ver si la doctora... eh, me parece, yo entiendo que era algo referido a la presentación de la documentación, ¿sí? Ah, no, puede ser que se esté refiriendo, que me olvidé de mencionarlo en la presentación, que es el ingreso de los nuevos formularios, que también después les puedo compartir. Hay un nuevo formulario y que este mismo es el mismo formulario, o sea, así como tenemos nosotros nuevos formularios que en teoría lo que hacen es todo, describir las tareas y qué sé yo, todo lo que se hacía en la audiencia médica que consultaba el médico, hoy lo tenemos que presentar. Ellos también tienen un formulario para el dictamen, o sea, el dictamen queda estandarizado. Eh, pero algo más para tener en cuenta, yo creo que lo elemental, o sea, yo como armaría, como armo los expedientes son obviamente poder y DNI, los formularios nuevos, antes solamente se requería el formulario CIMAT para las enfermedades no listadas, hoy está el formulario para cada una de las contingencias de rechazo de enfermedad y de rechazo de accidente en el caso de que sea uno u otro, y siempre acompañados con estudios actuales, siempre, siempre, siempre se le hacen estudios actuales y el certificado médico. Así armo los expedientes hoy en día. Hay una duda con respecto que realmente no se sabe si se va a poder o no. Los dictámenes hoy están saliendo sin eso, pero todavía no hay dictámenes de trámites iniciados a partir del 2 de febrero, pues muy pronto, pero hay una duda con respecto a si yo puedo, como lo que tengo que probar, la relación causal entre lo que estoy reclamando y el trabajo que realiza el trabajador, si puedo aportar algún testigo o algo así. En teoría, en principio, no se podría porque es solo prueba documental, pero no se sabe si se va a poder hacer. Perfecto. Bueno, la doctora Prada ahí había levantado la mano y luego continuamos con las preguntas que están apareciendo en el chat. Hola, hola Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Hola Victoria, ¿cómo Eh, va? bien. Quería consultarte, bueno, un poco lo contestaste recién, con el tema del certificado médico, si lo hacías al inicio o sea, antes de iniciar el expediente en SRT o ya como fundamento al momento del dictamen, pero ahora entiendo con lo que dijiste que es para ingresarlo correctamente, digamos, como para encuadrarlo. Sí, hoy en día, antes sí se podía, incluso si veíamos cómo venía la cosa y se podía incluir en los alegatos, se incluía y si no, directamente el informe médico de divergencia para la demanda, pero hoy en día es conveniente. A ver, no quiere decir que si no está, comisión médica lo rechace y elimine, por así decirlo, pero la realidad es que como vienen las cosas en No. teoría, dictámenes que no tengan fundamento médico, perdón, trámites que no tengan fundamento médico se van directamente a rechazar. Y en los casos de las historias clínicas, cuando solo se han hecho tratamiento por las ART, simplemente con mencionarlos que están en poder del ART es suficiente, ¿no? Sí, en teoría eso sigue igual. Cuando cuando se inicia el trámite, se le hace el requerimiento a a la RT para que acompañe toda la documentación del siniestro y en teoría debería acompañar la historia clínica. Si no, como decía, por ejemplo, en el caso de las hipoacusias o en el caso de que las ART, lo que pasa es que la realidad es que las ART no hace estudios anuales como lo debería hacer y como lo indica la ley que debería hacer. En ese caso, yo podría, previo a iniciar el trámite, solicitarle a la ART la historia clínica del trabajador. La realidad es que No se las dan. nunca se las da. No. Bueno, eso, gracias. De nada. Ana, hay otra pregunta en el chat. El doctor Catania está consultando si procedimentalmente
¿Hay algún requisito extra para iniciar los expedientes en la SRT y dónde se encuentran los formularios? No, no hay ningún requisito extra. eh, lo único que son, bueno, los formularios nuevos que hay. Y los formularios están en la SRT, pero si quieren, yo los puedo, no sé si puedo compartir acá. Sí, creo que sí. Sí, si querés compartirlo acá, si no, igualmente después me lo envía y yo a todos los que se han inscrito, igual que les llegó el link de la capacitación, le envío toda la documentación. Bueno, dale, te lo doy, te lo mando a vos para que los acompañes por mail, así les queda a todos. Perfecto. La doctora Melissa Bordón consulta si en caso de iniciar rechazo de la contingencia en la superintendencia es necesario el relato de los hechos como lo hacíamos o basta con el relato del formulario. No, 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 el relato de los hechos también. Todo lo que se puede acompañar, es obligatorio el relato de los hechos ahora para los rechazos, pero todo lo que se pueda acompañar en el inicio, no importa que sea sobreabundante, es mejor. Perdón, Perfecto. otra pregunta. En el relato de los hechos, ¿incluimos el tratamiento? Porque antes eso se hacía en la audiencia. Sí, el relato de los hechos hoy tiene que ser casi, casi como una demanda. Bien. Perfecto. La doctora Herrera consulta, bueno, sobre un caso de una mujer que sufrió una caída en el trabajo y comenzó con un dolor muy fuerte de espalda y cervical. Tiene estudios de resonancia, pero entiende que sería un caso de lumbalgia. ¿Qué debería tener en cuenta para realizar el reclamo, aparte de los estudios más específicos? Y ahí hay que tener en cuenta a veces suele pasar, sobre todo cuando son problemas de lumbar, de cervical, y son producto o se desencadenan después de un accidente, si no es una enfermedad accidente. O sea, si bien es no sé en qué trabaja la señora, la mujer, pero puede pasar que un golpe o una caída o algo súbito, como lo es un accidente, desencadene algo que ya venía trayendo, que es, por lo que dice, una lumbalgia puede ser una enfermedad accidente. Entonces, para realizar el reclamo, yo puntualizaría mucho en el relato de los hechos, en los estudios que tenga específicos y en si ella por casualidad tiene alguna historia clínica, acompañarla. Pasa que hay una realidad, la historia clínica es difícil de conseguir porque casi nadie anualmente se hace estudios de todo tipo, resonancias, radiografías, ecografías o cosas que puedan formar parte de una historia clínica. La realidad es que uno, si empieza a sentir dolor, lo más frecuente es que se me automedique y nada más, o ocasionalmente haga una consulta con algún especialista. Pero yo, en cuanto a esto, analizaría con un médico si puede ser que esta lumbalgia sea una cuestión más de tipo crónica que se haya desencadenado por un golpe. Bien, perfecto. ¿Cómo va? Buenas tardes. Soy yo la que realizó la pregunta. Te hago una consulta. Mira, ella trabaja en un restaurante, digamos, entonces proviene de estar parada, entonces ella alega, me dice que no puede mantenerse parada por este dolor. Ella bien ahora tiene para hacerse un estudio en uno de estos días, que es otra resonancia, entonces yo quería, le dije que bueno, que ese estudio específico no serviría, pero quería saber si simplemente basta, digamos, con el certificado del médico particular al que ella va por su obra social, que le, digamos, que le determine que el dolor proviene de esa caída, o si necesariamente necesito este médico legista como vos mencionabas. Y yo iría con un médico legista porque el médico legista es el que evalúa la situación en base a esto. O sea, es el que te va a decir, mira, sí, tuvo un golpe, pero esto le desencadena y es el que sabe leer una resonancia. O sea, un médico, obviamente, el médico que ella va le va a saber leer, pero el médico legista es el que puede relacionar la lesión que tiene con sus funciones de trabajo. Si trabaja en un restaurante y permanece, no sé, 8 horas, 10 horas parada, probablemente venga con un desgaste que quizás no lo ha notado y se le ha desencadenado esta lumbalgia producto del accidente. Entonces yo recomendaría que vaya a un legista. Bien, perfecto. Y otra consulta, digamos, el relato de los hechos iría como, por así decirlo, aparte, porque yo vi en el formulario que tiene como un apartado pequeño, digamos, donde da lugar a explicar
cómo fueron los hechos, pero sería mejor explicarlo más detallado en un documento aparte. Sí, sí, yo el relato de los hechos lo estoy incorporando como si fuese la demanda. O sea, mi expediente, digamos, o la carpeta del cliente está el poder, el DNI, el formulario, el relato de los hechos, los estudios, el certificado médico y bueno, si tiene alguna otra cuestión lo acompaño, pero eso es como lo elemental, Perfecto, gracias. de nada. Ana, hay otra pregunta, bueno, respecto del poder, si en qué lugares se puede hacer certificar. Los poderes se hace, o bien se va con el trabajador a superintendencia para la carta poder, que entiendo eso no se ha modificado, o con poder va el trabajador solo a firmarlo en las cámaras laborales, en San Martín 322, o en su caso, pero, casi nadie lo hace así, con un escribano. Perfecto. Bueno, acá una pregunta de Renesme. Si cuando referís a certificado médico se refiere a prueba de parte, que entendemos que sí. La doctora Graciela Torre consulta nuevamente para presentar los estudios médicos, se toma como referencia que sean actuales. ¿Hay un margen de tiempo o plazo de que fueron hechos? Por ejemplo, 6 meses. Caso contrario, ¿te lo rechazan o te dan margen de cargar uno nuevo? Mientras más actual el estudio, mejor es para que entre, a ver, obviamente dependiendo qué, si yo estoy reclamando una patología y tengo un estudio, tenemos que tener en cuenta cuál es la primera manifestación invalidante. Si estoy reclamando una patología por desgaste físico o enfermedad profesional y presento un estudio de hace 6 meses, puede pasar, pero si presento un estudio de hace 3 años y entonces claramente no es una patología o puede darse a que no es una patología de carácter laboral. Siempre en ese sentido es muy importante apoyarse en el tema del psicofísico de ingreso a la empresa que lo acompaña en las ART y siempre por ahí no es costumbre de los abogados ver todo el expediente, pero está bueno ir viendo el expediente porque en el expediente nosotros podemos ver, me pasó hace poco, que ingresa la ART el examen preocupacional perfecto, con ninguna patología, y los anuales se le va viendo cómo está el desgaste. Entonces, el estudio médico, más allá de que obviamente que yo lo presenté y es actual, por lo general no tiene más de 2 meses los estudios que yo les hago hacer a los trabajadores, eh, ahí muestra perfectamente la línea del tiempo y cómo se ha ido desgastando. Entonces, casi diría, no, todavía no tengo dictamen de ese expediente, casi diría que no me puede salir en contra, pero bueno, todo puede pasar. Pero en cuanto a plazo, no, no hay un plazo legal, pero sí tengo que jugar con esto, con cuándo estoy denunciando yo la patología y ver qué tiempo tiene. Siempre, si es un accidente, qué sé yo, y es un esguince, el esguince puede ver, si pasó hace 3 meses, hoy puede estar peor que cuando pasó. Entonces siempre es conveniente tener un estudio lo más actual posible, lo más ya que tengamos para poder demostrar cuál es la lesión actual, que es en realidad lo que hacía el médico en la audiencia médica. Por lo general, en algunas patologías como quebraduras o ese tipo de patologías, lo mandaba a hacer un estudio, una placa o una resonancia al cliente ahora, para ver ahora cómo está el estado de la pierna o de lo que sea ahora. Perfecto, Ana, muy claro. Acá hay, bueno, otra consulta del doctor Franco Silva que dice que estuvo leyendo el nuevo baremo y encontró que hay un porcentaje para el daño psicológico basado en tu experiencia. ¿Conviene incluirlo a la incapacidad sobreviviente del accidente o por vía civil? Y en el caso puntual del cual estoy haciendo referencia, uno de tránsito que fue in itinere con su vehículo personal, por lo cual debo realizar sí o sí ambas demandas, pero no sé dónde me conviene incluir la parte psicológica. Si incluís la parte psicológica en la parte laboral, sí o sí vas a tener que incluir un informe de algún psicólogo, porque si no, si yo reclamo daño psicológico posterior al dictamen, o sea, supongamos que presentas el, no sé qué lesiones tuvo, pero supongamos, se quebró,
presentás la determinación de capacidad por la fractura y no incluís el daño psicológico en comisión médica y ese dictamen sale sin incapacidad o lo que sea, después en demanda no, los tribunales no están aceptando la pericia psicológica porque no pasó por comisión médica, no cumplió con la etapa administrativa previa obligatoria. Entonces, yo acompañaría el daño psicológico, el daño, ojo, que para el daño psicológico tiene que haber por ejemplo, en el caso que justamente eso también está, que después, si Mauro le parece, está para hacer otra charlita con respecto al informe psicológico y al daño psicológico dentro del marco de las ART y dentro del marco de la ley de riesgos, que es bastante más difícil de probar, porque una cosa es poder probar una quebradura y cómo eso hace que yo no pueda caminar bien, y otra cosa es el daño psicológico. Para poder reclamar daño psicológico separado del daño moral, tiene que haber realmente un daño psicológico objetivable en algún estudio, en un neurocognitivo, en un psicodiagnóstico, en algún lado. O sea, no lo podemos asociar directamente como es el daño moral de que yo choqué y la impresión de haber chocado me genera un daño psicológico. No, tengo que estar atravesado por algún, qué sé yo, un estrés postraumático, algo que un psicólogo pueda evaluar, y esa evaluación tiene también una tabla de incapacidades, que es mucho más difícil eh, que el baremo porque básicamente no hay ninguna radiografía que me puedan hacer que determine cuál es mi nivel qué sé yo, de estrés postraumático. Pero contestando puntualmente la pregunta, si yo no lo reclamo en el inicio del trámite de determinación de capacidad con un certificado de un psicólogo, posteriormente no lo voy a poder incluir. Quizás lo que te convendría es que lo vea un psicólogo que determine si existe o no alguna patología de carácter psicológica derivada de este accidente, y ahí sí lo reclamas. Y si no, reclamarlo por vía civil como daño moral. El doctor te agradece. Ahí Victoria quiere hacer otra pregunta. Hola. Sí, te quería preguntar, eh, porque sé que dice que tenés que acompañar en el momento del inicio toda la documentación que no conozcas. Ahora, cuando se hacen, o sea, tengo una clienta que ya le dieron el alta, queremos iniciarlo, pero ella sigue con dolor y quiere hacerse tratamiento médico. En caso de que a ella le hagan algún estudio, ¿yo cómo puedo incorporar después esa prueba? O sea, no está al momento porque todavía no existe, se va a hacer nuevo, no lo voy a conocer al momento de iniciar el formulario, pero no sé si se inicia como un incidente o cómo se puede llegar a incorporar esa prueba después. En teoría lo podés acompañar por ventanilla electrónica, así como se acompañaba hasta siempre las cosas. Pero si en teoría, si tiene fecha posterior al inicio del expediente, funcionaría como una prueba nueva. La realidad es que no se sabe cómo lo van a tomar, pero lo ingresás por ventanilla única y ellos ahí verán cómo lo toman. Claro. Yo me Bueno, fijaría antes de acompañarlo si tiene estudios actuales, si no coincide el resultado, o sea, si hay un empeoramiento. Si sale igual, no lo acompañaría. bueno, bueno, gracias. Perfecto. Yo te tengo una consulta, Ana, porque recién dijiste respecto de acompañar un certificado médico psicológico. Yo he visto certificados médicos en los cuales un médico clínico incorpora dentro del porcentaje de incapacidad, además del daño físico, el porcentaje de incapacidad basándose solamente en estudios de un psicólogo o un psiquiatra que no han fijado el psicólogo y el psiquiatra porcentaje, pero el clínico basándose en esos estudios incorpora un porcentaje. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? Un clínico, yo no creo que esté capacitado para evaluar un porcentaje de incapacidad psicológica. Por, por una muy sencilla razón. El baremo que utilizan los psicólogos no es el mismo que el que utiliza el médico clínico o el médico traumatólogo o lo que sea. No es lo mismo. Entonces, y no se
utilizan los mismos parámetros. Entonces dudo que un médico clínico, no digo que no pueda hacer, pero dudo que un médico clínico pueda tener conocimiento de exactamente la parte psicológica y las tablas de incapacidades psicológicas. Perfecto, perfecto, Ana. Bueno, respecto de la capacitación, es bienvenida, obviamente, de coordinar una nueva capacitación sobre daño psicológico, que siempre es importante y bueno, esto también para todos los colegas. Nueva Abogacía es un espacio de formación continua. Quien quiera ofrecer la capacitación es bienvenido y se coordina. Ahí lo que te quería aclarar, acotar del tema del daño psicológico es que el diagnóstico clínico psicológico puntualmente está regulado en el DSM-5, que es el que es la tabla de incapacidad, y en el RBAN, en el RBAN. En esos dos, en esas dos tablas está como sería como un baremo psicológico. Entonces, es como muy puntual, es como decirte cuál es el daño que tiene a nivel cardiológico una lesión. No sé si un médico clínico está capacitado para hablar de un daño cardiológico. ¿Me explico? Sí, 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 muy claro, Entonces, Ana. en eso hay que tener cuidado. Ahí estoy viendo que alguien más ha preguntado que si sigue el método de la prestación, de la presentación por SRT y se acompañan también certificados médicos y estudios. No entiendo, o sea, el método de presentación sigue siendo por virtual, salvo para los rechazos que hay que ir presencial a la superintendencia sin turno. Perfecto, Ana. Bueno, esa creo que era la última pregunta del doctor Sertorbi. Eh, Me parece que nadie más ha consultado, ya te están agradeciendo por el chat, te estarás viendo. Bueno, nosotros también de Nueva Abogacía te queremos agradecer esta instancia, la capacitación, las respuestas que han sido muy claras y que, bueno, dan un poco de luz en este nuevo procedimiento y en este nuevo baremo para poder seguir aclarando. Y bueno, además de agradecerte, aclararle a todos los colegas que voy a enviar la documentación que me envíe la doctora por vía mail y que la capacitación va a estar disponible entre martes y miércoles en el canal de YouTube de Nueva Abogacía. Muchas Excelente. gracias, Ana. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, que estén muy bien, hasta luego y los esperamos en la próxima instancia capacitatoria. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Chao, muchas gracias.